Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al podcast del Chuparruedas. En esta segunda edición del podcast del Chuparruedas vamos a hablar sobre todo de las últimas noticias que nos ha dejado el ciclismo, entre ellos la Valdisole World Cup, en esta competición de ciclocross durante la nieve que nos ha dejado unas imágenes brutales. Vamos a hablar también de los corredores importantes de las carreras que van a correr, también del fichaje del Education First por Mark Padun, también de las dos vueltas principales que han sacado recorridos en estos últimos tiempos, tanto el Tour como la Vuelta. Luego también hablaremos de la nueva equipación de Movistar con ese cambio de colores al, al azul oscuro, ¿no? Dejando así atrás ese azul más clarito que ha llevado en el maillot de estos últimos tiempos. Y ahora sí, muy buenas a todos y empecemos con las últimas noticias que nos ha dejado esta semana de ciclismo. Y ahora empezamos en el apartado de noticias. Empezamos con la Vuelta a España, donde vamos a analizar las etapas, los perfiles, el recorrido. Un recorrido de Vuelta a España que, viendo el mapa general, es una Vuelta a España que se olvida bastante ciertos territorios, como por ejemplo el territorio catalán, el territorio aragonés, el territorio también gallego, también el castellano leonense. Se deja pues mitad de España vacía. También aparte empieza las tres primeras etapas en Holanda, en la ciudad de Utrecht. Empieza la Vuelta a España, la etapa 1, una etapa 1 que es una contrarreloj por equipos de 23 kilómetros, en donde se produce una efeméride así especial, digamos, que es que la ciudad de Utrecht, la cuarta ciudad más poblada de los Países Bajos, ahora sí que que haya sido protagonista de la salida oficial de las tres grandes vueltas ciclistas, el Giro, el Tour y en este año la Vuelta a España. Digamos que va a ser una etapa, digamos, fácil, ¿no? Una etapa llana, aunque sea una contrarreloj por equipos, una contrarreloj por equipos corta, 23 kilómetros para una crono por equipos es bastante poco, digamos, en comparación a lo que era pues, en la década de los 90 y los 2000, y que, teniendo en cuenta la pasión que tienen los holandeses y los belgas, digamos, por el ciclismo, seguro que va a ser un gran espectáculo, un gran éxito de público. Luego la segunda etapa es una etapa también llana para los sprinters, de 175 kilómetros entre Hertogenbosch y la ciudad de Utrecht. Una etapa llana de que los sprinters tienen todo para ganar. Es lo más normal que gane un sprint en esta segunda etapa. Y luego ya pasamos a la tercera. Bueno, solo tiene un puerto en el kilómetro 104, kilómetro 105. Un puerto de tercera que tampoco evitará que los sprinters no puedan disputarse el final de etapa. Luego la etapa 3, también etapa llana, completamente llana. Una etapa que tiene un tramo en Bélgica. Un tramo en Bélgica, 193 kilómetros, que tiene principio y final en vereda. También otra jornada completamente llana, como ya he dicho, con llegada al sprint bastante pues asegurado, ¿no? Luego pasamos al lunes, descanso y traslado a España. Y la primera etapa en España es una etapa de media montaña, etapa 4. Estamos a martes 23 de agosto. Una etapa entre Vitoria-Gasteiz y La Guardia. Son 153 kilómetros y medio. Una etapa de media montaña, como ya he dicho, con dos puertos. Un puerto de segunda, el puerto de Opacua. Y luego un puerto de tercera a, digamos, 20 kilómetros del final, el puerto de Herrera. Que digamos que es una etapa que no es a lo mejor no es para los sprinters, pero sí que puede ser una etapa para estos ciclistas cazaetapas, ¿no? Que están destinados a buscar victorias de etapa, y seguro que habrá una gran pelea para meterse en la fuga. Y es un día, digamos, que es para la fuga, ¿no? Y entonces luego ya pasamos a la etapa 5. Bueno, también hay posibles ráfagas de viento en la parte final, en La Guardia, donde también es un final en alto, aunque no se considera puerto, porque básicamente vamos, probablemente sea como la etapa de Valdepeñas en 2021, que es simplemente un murillo y no es tan largo como para considerarse puerto.
Luego otra etapa de media montaña, estamos a miércoles 24 de agosto, esta etapa quinta, una etapa entre las ciudades de Irún en la región, en la provincia de Guipúzcoa hasta Bilbao, 187 kilómetros, una etapa de media montaña con 5 puertos, los cuales 3 son de tercera y 2 son de segunda. El primer puerto que se va a subir va a ser en el kilómetro 95, el puerto de Gonzaguerra. Uy, sinceramente, este nombre de puerto es muy difícil. Gonzagarigana. Luego el segundo puerto del día va a ser el Balcón de Vizcaya. El tercero, el Alto de Morga. Estos tres son de tercera categoría. Y luego los últimos, es el mismo, el Alto del Vivero, que se va a subir 2 veces, digamos, consecutivas. Y ya la posterior bajada hacia Bilbao. Va a ser una etapa también probablemente en donde veamos ya primeros movimientos de los, de los favoritos, aunque también es muy probable que veamos un final al sprint entre la fuga. Y es muy probablemente que la fuga llegue hasta el final y pueda ganar la etapa. Luego, primera etapa de alta montaña, estamos a jueves 25 de agosto, etapa sexta, desde Bilbao hasta la ascensión al Pico Jano en San Miguel do Aguayo, 180 kilómetros de pura montaña con 3 puertos. Bueno, de pura montaña tampoco, pero bueno, son 3 puertos. El puerto de Alías, el puerto de Alías, que es de Alisas, perdón, que es un puerto de segunda categoría. Luego tenemos la Collada de Brenes, de primera categoría, luego que se coronaron en el kilómetro 146 y luego ya el ascenso al Pico Jano en San Miguel de Aguayo a 1127 metros, un puerto de primera categoría que son aproximadamente 13 kilómetros, una etapa donde ya deberíamos ver los primeros movimientos de los favoritos, ¿no? Luego ya pasamos a la etapa del viernes, a la etapa sexta, una etapa rara digamos, no lo vamos a considerar media montaña, pero tampoco es una etapa llena, pero tampoco es que es una etapa muy rara, porque no tiene ningún puerto, excepto un puertarraco de primera, el puerto de San Glorio, en el kilómetro 125, es una etapa de 190 kilómetros entre Camargo y Cistierna, en la región cantábrica, y es una etapa que tampoco creo que sea para los favoritos, porque aparte de tener eso, es que sinceramente no sé qué decir de esta etapa. Es una etapa que es rara. Yo creo que es una etapa más para la fuga también, esta Vuelta a España lo que tiene característico es si puede, si la fuga, el hecho de pertenecer al grupo de la fuga puede hacer que haya cambios en la clasificación general, pero esta va a ser una de las etapas más raras que nunca he visto. Es todo llano hasta el kilómetro 100, en el que hay un puertarraco de primera, de que se pasa de los 400 metros de altura a los 1600, un puerto de primera, y luego ya es una ligerita bajada hasta los 1200 metros, la Portilla de la Reina, y luego ya también una ligera bajada hasta Cistierna a los 900 metros de altitud aproximadamente. Luego pasamos al sábado, la etapa 8, una de las etapas no reinas de la vuelta, pero sí una etapa que también puede decantar un poco por dónde pueden ir los tiros en esta vuelta. Entre la Pola de la Viana, entre la Pola de la Viana y el Collao Fancuaya. Y Arnes y Tameza, bueno, estos son nombres, porque en Asturias pues hay un diferente idioma, son 154 kilómetros con puertos bastante, no encadenados, pero sí cerquitas. Luego tenemos 2 puertos de segunda, 2 de tercera, y luego el Collao Fancuaya, el puerto de primera categoría. El primer puerto que se va a subir va a ser nada más al empezar digamos, la etapa, que va a ser el Alto de la Colladona. Luego, y luego el segundo que se va a subir, también de segunda categoría, el Alto de la Mosqueta. El tercer puerto es de tercera categoría, el Alto de San Emiliano. Luego el cuarto puerto, también de tercera categoría, el puerto de Tenebredo. Y luego ya el último puerto, el Collao Fancuaya. Tampoco creo que sea una etapa que digamos que vaya a decidir la Vuelta a España, pero sí que puede ser que pueda decantar un poco por dónde pueden ir las digamos, por dónde pueden ir
los tiros de esta Vuelta a España por donde ya empiezan a descartar posibles favoritos. Y también recalcar que hay que la etapa normalmente que se hace en el Angliru, hay algunos de estos puertos, como el Alto de la Colladona, que está cerquita del Coloso Angliru, digamos. Esto básicamente un dato curioso. Luego pasamos a la etapa 9, también final en alto, entre Villaviciosa y Les Praeres, o Nava también en español, que son 175 kilómetros, considerada también de alta montaña. El primer puerto va a ser Coronado en el kilómetro 55, de segunda categoría al Alto del Tomo. Luego el segundo puerto, puerto de primera categoría, va a ser Coronado en el kilómetro 93, el Mirador del Fito. Luego el Mirador del Fito. Luego el tercer puerto de tercera categoría va a ser Coronado en el kilómetro 118 es el Alto de la Yauna, a 428 metros de altura. Luego el penúltimo puerto va a ser Coronado en el kilómetro 158, en puerto también de tercera categoría, a 400 metros de altitud, La Campa. Y luego ya se hace una pequeña bajadita hasta el comienzo del puerto en los 245 metros, que se va a subir hasta los 746 metros de altitud en Les Praeres. Luego esta puede ser una etapa que probablemente la etapa octava, no creo que ataquen mucho y se vayan a dejar todo en el final explosivo de Les Praeres. Es una también, digamos, es una etapa de que es inédita en esta vuelta, una etapa también rara porque tampoco es una etapa de alta montaña, aunque sí que tiene puertos de primera. Tampoco son, por ejemplo, el puerto de Les Praeres son 4 kilómetros muy, 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 muy duros y es una dura etapa para finalizar ya la primera semana. Luego estamos a martes 30 de agosto, una contrarreloj individual de 31 kilómetros entre Elche y Alicante, en el que puede decidir la Vuelta a España, puede decidir que algunos corredores no estén a la altura. Por ejemplo, pues puede ser, si va Roglic, puede hacer que Roglic saque dos minutillos algunos y ya descartar a esos corredores, pero es digamos, una contrarreloj individual totalmente llana, por encima de los 30 kilómetros, aunque los favoritos a la general no deberían tener excesivos, excesivos pues, problemas, digamos, ¿no? También ya pasamos a la etapa 11, miércoles 31 de agosto, una, una etapa llana desde que tienes el principio en el pozo de alimentación, digamos que es, y digamos la fábrica de los productos envasados El Pozo, y que acaba en el Cabo de Gata, una localidad, vamos, digamos, no costera, pero sí a baja altitud, una etapa totalmente llana, un día para que los velocistas puedan digamos, atacar, puedan, digamos, no atacar, pero sí poder estar ahí, poder ganar su etapa, que van a tener pocas oportunidades, porque luego la etapa 12, que estamos ya a jueves 1 de septiembre, ya pasamos al mes de septiembre, etapa 12, desde Salobreña hasta Peñas Blancas en Estepona, es una etapa totalmente llana, pero con final en alto en un puertarraco de primera categoría de casi 20 kilómetros, que tiene, pues digamos, principio en Salobreña a 78 metros de altura, no es muy alta, pero luego el final en Peñas Blancas, en Estepona, ya pasa a los 1265, son 176 kilómetros llanos, bueno, con algún murillo, con alguna dificultad, pero no es puntuable, pero luego todo lo demás, menos los últimos 20 kilómetros, lo demás es llano, es absolutamente llano, no tiene ninguna dificultad, digamos, montañosa, excepto esos últimos 20 kilómetros, que es un puertarraco de primera enorme, en la provincia de Málaga, digamos. Luego pasamos ya a la etapa 13, estamos a viernes, una etapa desde la ciudad de Ronda en Málaga hasta Montilla, 171 kilómetros también llanos. Aunque la primera mitad de la etapa sí que es un poquito más montañosa, un poquito más, sí, un poquito más montañosa. Luego ya la segunda es absolutamente llana y tampoco va a ser un día, sobre todo también para los velocistas, para los sprinters que pueden optar, digamos, a ganar etapas. Luego ya pasamos a la etapa 14, el sábado 3 de septiembre,
una etapa entre Montoro y la Sierra de la Pandera. Otra etapa también, digamos, no, la primera, la primera parte de la etapa es totalmente llana, pero luego llega la primera dificultad no puntuable en la Mancha Real. Luego hay una pequeña bajada hasta Jaén y luego se van a subir dos puertos casi encadenados, un puerto primero de segunda, Los Villares, con V, y luego ya el último puerto es la Sierra de la Pandera, un puerto de primera categoría que prácticamente subimos desde los 600 metros hasta los 1800 prácticamente encadenados sin descanso alguno. Luego ya pasamos a la etapa 15, estamos en domingo 4 de septiembre, desde una de las etapas que puede decidir totalmente esta vuelta a España, desde Martos hasta Sierra Nevada. Otra vez, típica vuelta a España 2022, 148 kilómetros, con dos tercios de la etapa totalmente llanos. Luego llega el alto del Purche. Y bueno, llegamos a Granada, subimos el alto del Purche. Luego hay una bajadita hasta que luego primero esa Sierra Nevada está como partida en dos trozos. La primera se llama el Alto del Azayanas, perdón, y luego el final en Sierra Nevada a 2500 metros de altura. Una, digamos, una etapa que puede decidir la Vuelta a España, que puede hacer que, si Pogačar, por ejemplo, corre la Vuelta a España, puede hacer que puede ser una etapa determinante para esta Vuelta a España. Luego llegamos ya a la etapa 16, estamos a martes, después de una jornada de descanso, una etapa totalmente llana también, ideal para los velocistas entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares, 188 kilómetros, etapas larguitas también. Luego pasamos a la etapa 17, estamos a miércoles 7 de septiembre, una etapa entre Aracena y Monasterio de Tentudía, 160 kilómetros, también llana, otra vez igual llana total, excepto los últimos 10 kilómetros que es final en alto en el Monasterio de la Tentudía. Otra etapa del estilo que estamos viendo de esta Vuelta a España. Una etapa totalmente llana, pero que luego se convierte en un final en alto. Ahora pasamos a la etapa 18, una etapa también con final en alto en un puerto de primera categoría entre Trujillo y el Alto del Piornal en la comunidad autónoma de Extremadura, 191 kilómetros con tres puertos. El primero de segunda, que se coronará más o menos a media etapa, al kilómetro 109, en el Alto de la Desespera. Y luego se va a subir dos veces el Alto del Piornal, el primero en el kilómetro 151, luego el final en el Alto del Piornal a 1158 metros de altitud, una etapa que puede sentenciar, digamos, la Vuelta a España, porque la etapa 19 es una etapa de media montaña bastante corta, 132 kilómetros solo, con principio y final en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, con dos puertos de segunda categoría, que es el mismo, el puerto del Piélago, un puerto de segunda categoría que es largo, pero no es muy duro, no es excesivamente duro. Y luego la última etapa, que sí que puede ser la definitiva, es una etapa entre Morazal y el puerto de Navacerrada, 175 kilómetros con 5 puertos, 3 de ellos de primera categoría y uno de ellos de segunda y otro de tercera. El primer puerto va a ser coronado en el kilómetro 28, el puerto de Navacerrada, que en el kilómetro 28 va a ser coronado dos veces. Luego tenemos el puerto de Navafría, que va a ser coronado más o menos en el kilómetro 87, puerto de segunda. Luego un puerto de tercera, el puerto de la Canencia, que va a ser coronado en el kilómetro 121, y luego un puerto de primera categoría antes de encarar esa subida a Navacerrada, el puerto de la Morcuera, y luego ya la última subida en el puerto de Navacerrada, que no va a acabar en el propio en la línea de meta, sino que va a acabar unos 5 kilómetros antes. Y luego la última etapa, el típico paseo por Madrid, 100 kilómetros desde Las Rozas hasta Madrid, pues el típico, digamos, el final de vuelta, vamos, digamos, típico, ¿no? No como el año pasado, que se hizo gracias al año jacobeo, pues se corrió esa última etapa
en Santiago de Compostela, esa última contrarreloj que ganó Primo Roglic. Y con esto, pues digamos que es una Vuelta a España un tanto atípica, una Vuelta a España un tanto rara, también ha sido bastante criticada por el hecho de pues dejarse comunidades autónomas muy, digamos, importantes, como puede ser la comunidad autónoma gallega, la valenciana, digamos también que de Castilla-La Mancha solo tiene una etapa y es solo la provincia de Toledo, también se deja la catalana, la aragonesa, también se deja la más grande, la que incluye más provincias, la provincia la comunidad autónoma de Castilla y León, y también ha sido bastante criticada por el hecho de tener tres etapas en Holanda, y pues digamos que si ese principio de vuelta hubiese sido en el sur de Francia, pues tendría mucho más sentido que si no en Holanda, que por ejemplo pierdes un día en ese descanso pierdes un día en el traslado de Holanda, de los Países Bajos hasta España. Y ahora, una vez hablado de la Vuelta a España, vamos a pasar a una de las noticias que no comentamos en el anterior podcast, que es el recorrido del Tour de Francia 2022, el cual vamos a analizar ahora, ya aprovechando el anuncio de la Vuelta a España. Un Tour de Francia que va a tener comienzo en Copenhague con una contrarreloj individual de 13 kilómetros sin digamos, sin dificultades aparentes, sin dificultades ni montañosas, ni tampoco del recorrido, que va a ser, sobre todo, va a ser disputada en las avenidas principales de la ciudad de Copenhague. Luego ya pasamos a la segunda etapa, también en territorio danés, entre Roskilde y Nyborg, una etapa totalmente llana, con algún que otro murillo también en el intermedio de las etapas. Una cosa que hace bastante el Tour es no poner, es poner alguno de los perfiles, y tampoco podemos saber bien cómo va a ser el perfil de la etapa, pero por ejemplo de las primeras tres etapas sabemos que las tres van a ser completamente llanas, y que sobre todo la segunda y la tercera etapa van a ser sobre todo para hombres rápidos, para sprinters, al igual que también la tercera etapa, como acabamos de decir, entre Belge y Sondenborg, 182 kilómetros también completamente llanos, completamente favorables para los rápidos velocistas. Luego hay día de descanso y traslado a Francia el 4 de julio. Luego el martes día 5 hay etapa entre Dunkerque y Calais. También es muy probable que la etapa sea llana, 172 kilómetros. Luego la etapa quinta, estamos el miércoles 6 de julio. Una etapa característica por gracias a los 11 tramos de pavé entre la ciudad de Lille y hasta la puerta de Arenberg, 155 kilómetros con once tramos de pavé, en los que la mayoría son de 3 estrellas. Bueno, todos son de 3 estrellas, es decir, que no son muy duros, pero tampoco son, digamos, tampoco son un regalo, digamos. Puede ser que haya favoritos que a la general que pierdan tiempo, también puede ser que haya algunos que ganen una ventaja gracias al pavé, al adoquín, y puede ser que otros pierdan también ese tiempo. Luego ya pasamos a la sexta etapa, estamos a jueves 7 de julio, entre Vinch y Longwy, que va a ser el primer final en alto en no es bien un puerto, es más un puerto de cuarta categoría, un puerto así cortito, el col digamos, el col de los religiosos, ¿no? Si lo hacemos la traducción literal al castellano, con un 11% de máxima, y es un puerto bastante de 1,6 kilómetros al 5%, ese final en alto, bastante explosivo. Luego ya la séptima etapa, estamos en viernes 8 de junio, desde Tomblaine hasta la Super Planche de Belfield. La Super Planche de Belfield es la Planche de Belfield el formato largo, digamos, ese último kilómetro al que tiene rampas hasta el 24%, que seguro que va a ser una etapa importante de cara a la clasificación general. Luego pasamos a la etapa octava, estamos al sábado 9 de julio, una etapa también con final en alto, pero un final en alto mucho más explosivo de casi 186 kilómetros más o menos, o 183 kilómetros más o menos, con un final con rampas hasta el 12%, pero solo es un puertecillo de 4 kilómetros con descanso, con un
no un penúltimo kilómetro bastante duro con rampas de hasta el 12, como ya he dicho antes. No sabemos cómo será la etapa, pero sabemos cómo será este final de etapa. Luego pasamos a la etapa novena. Esta etapa sí que está el, el recorrido entero en la web del Tour de Francia. Una etapa que se va a correr sobre todo gran parte en territorio suizo, en el que se va a subir el puerto de los Moses, el Col de Moses, el Col de la Croix, el Pas de Morgens y el Châtel del Sports du Soleil. Sinceramente creo que va a ser una etapa para la fuga más que para la clasificación en general, pero evidentemente pueden haber movimientos por parte de los favoritos a la clasificación general. Lógicamente es una etapa montañosa, puede ser que haya movimientos de la clasificación general. Luego el día de descanso, el lunes 11 de julio, como es tradición en las grandes vueltas, el día de descanso el lunes. Luego ya pasamos al martes, día 12 de julio, en una etapa entre Morsin y Megev con 158 kilómetros. Y esta subida a Megev son 21 kilómetros casi ininterrumpidos, casi sin descanso. Luego hay una zona llana entre el kilómetro 13 y el kilómetro 14 en ese kilómetro. Luego la subida se supone que acaba en el kilómetro 19, cuando se llega al altipuerto de Megev, pero al fin, la etapa no acaba hasta esa llegada a Megev a los 1460 metros de altura. Luego pasamos a la etapa undécima, miércoles 13 de julio, desde Albertville hasta el Col de Granon. Esta etapa también está disponible entera. Es una etapa donde se van a subir 4 puertos. Los dos primeros pues son bastante... Bueno, el primero sobre todo es un puerto de tercera, luego el segundo es uno de segunda. El de primera es el Lasses de Montbernier, luego el segundo es el Col de Telegraph y el Col de Galibier. O sea, los dos, el Col de Telegraph es uno de segunda y el Galibier es digamos, la joya de la corona de esta etapa. Y son dos puertos que se suelen hacer seguidos en muchas ediciones de este Tour. Y luego la bajada hasta Chantemergy, y luego ya la subida al Col de Granon, 11 kilómetros al 9,2%, bastante duro este puerto, este final de etapa. Esta etapa undécima con 149 kilómetros entre Albertville y el Col de Granon. Luego, otra de las etapas reinas de este tour supermontañoso, la duodécima. Estamos a jueves 14 de julio entre Briançon y el Alpe d'Huez, 166 kilómetros, en los que se va a volver a subir el Col de Galibier en el kilómetro 33. Luego en el kilómetro 111 se va a subir el Col de la Croix, y luego como final de etapa también en alto se va a subir el Alpe d'Huez. Esas 21 curvas digamos legendarias del ciclismo, 13 kilómetros al 8%. También el Col de la Croix son 29 kilómetros al 5, con varios descansos, y luego el Galibier 23 kilómetros al 5,1. Luego la etapa decimotercera no hay perfil que valga. Es una etapa entre Bourg-d'Oisans y Saint-Étienne, 193 kilómetros. Lo más normal es que sea totalmente llana. Luego pasamos a la etapa decimocuarta, sábado 16 de julio, entre Saint-Étienne y Mende. Esta tenemos también un final de etapa bastante explosivo, con un puerto de 3 kilómetros y un último kilómetro totalmente llano. Luego tenemos el puertecillo final de la cota de la Croix-Neuve Montet-Jalabert, que es un puerto de 3 kilómetros al 10,2%, un final súper explosivo. Y luego pues ese último kilómetro totalmente llano a 1003 metros en Mende. Luego la etapa decimoquinta, no sabemos cómo va a ser esta etapa, por cierto. Luego la etapa decimoquinta tampoco sabemos cómo va a ser. Sí que sabemos que es una etapa de 200 kilómetros entre Rodez y Carcassonne. Luego día de descanso el 18 de julio, lunes, lógicamente. Luego el día 16, o sea, la etapa 16, el martes 19 de julio, entre Carcassonne y Foix, que se van a subir dos puertos, el Pont de l'Hers, 11 kilómetros al 7%, y luego el Mur de Péguer, que van a ser 9 kilómetros al 7,9%, y luego la posterior bajada a Foix, que no va a ser no creo que sea no creo que sea una etapa que vaya a decidir el Tour, pero sí que puede ser una etapa en la que algunos favoritos ganen tiempo, otros lo puedan perder, pero sobre todo creo que va a ser un fugado el gran protagonista de esta etapa, básicamente porque la etapa del día siguiente
va a ser una etapa de 130 kilómetros bastante corta entre Sangadens y Peyraud. Estamos a miércoles 20 de julio, por cierto, en el que se van a subir 4 puertos míticos del Tour de Francia: el Col de Aspen, que va a ser coronado en el kilómetro 66, luego se va a bajar y se va a volver a subir la Orquet d'Ansissan, 8,2 kilómetros al 5%, en el caso del Col de Aspen son 12 kilómetros al 6,5. Luego se baja hasta Salary-Soulan, luego se sube Val-Luron a Ced, que son 10 kilómetros al 6,8, luego se baja hasta Ludenviel y se sube el Peyraud, que son 8 kilómetros al 7,8%, una etapa que sí que puede decidir este Tour de Francia, aunque sí que la etapa que lo va a decidir muy probablemente va a ser la etapa 20, pero la última etapa montañosa, o la que creemos que va a ser la más montañosa, es entre Lourdes y Otakam, que son 143 kilómetros. También las etapas de montaña están siendo bastante cortas en este Tour de Francia, que se van a subir también tres de los puertos más míticos también del Tour de Francia. En el kilómetro 76 va a ser coronado el Col de l'Aubisque, luego en el kilómetro 110 va a ser coronado el Col de Spandellas, luego se va a bajar hasta Argels y se va a subir Otakam, que son 13 kilómetros, 6 al 7,8%. En el caso de Spandellas son 10,3 al 8,3. 10,3 kilómetros al 8,3%, y luego l'Aubisque son 16 kilómetros de ascensión ininterrumpidos al 7,1% de media. Luego pasamos a la etapa 19ª, que va a ser una etapa llana, que esto lo está haciendo mucho el Tour, ¿no? Poner la penúltima etapa llana entre Castelnau-Magnoac y Cahors, 189 kilómetros, y luego la última etapa va a ser una contrarreloj totalmente llana entre La Capelle-Marival y Rocamadour, 40 kilómetros de contrarreloj individual, a sábado 23 de julio, la cual va a decidir este Tour de Francia, y luego el posterior paseo por los Campos Elíseos, 112 kilómetros entre la Defensa de París y los Campos Elíseos de París. Un Tour de Francia que sobre todo es bastante montañoso, con muchos finales en alto, pero sobre todo finales en alto tipo la Vuelta a España, ¿no? Finales en alto así, sobre todo bastante explosivos, como la etapa sexta, por ejemplo. Luego tenemos también la característica de la etapa de la quinta etapa, con esos tramos de pavé. Luego tenemos la planche de Belfield, digamos la subida a fondo. Luego también tenemos la etapa octava con un final en alto en Lausanne, súper explosivo también. Luego también tenemos el Port du Soleil, pero bueno, esa es una etapa más montañosa, aunque el final no lo sea tanto. Luego también así digamos, finales explosivos, nos queda el de la etapa 14ª y de la subida a Mende, y hasta todo lo demás es un tour bastante montañoso, con muchos puertos míticos como el Alpe d'Huez, Otakam, Spandellas, l'Aubisque, el Galibier, Col d'Aspen, Orquet d'Ansissan, Val-Luron y el Mur de Péguer también, por ejemplo. Es un tour bastante que está mirando a la antigua, ¿no? Está mirando al pasado y viendo lo que le dio el éxito en allá por la época de los 90. Quizá falta un Tourmalet, quizá falta un Mont Ventoux, pero bueno, es un tour que se puede tragar respecto a los otros años. Quizá me falta otra contrarreloj, quizá la contrarreloj del principio, en vez de ser de 13 kilómetros, podían ser un pelín más larga, ¿no? Porque esos 13 kilómetros es más un prólogo inicial. Así que yo a lo mejor la hubiera alargado, ya no digo a los 30, sino a lo mejor a los 25 o 20-25 kilómetros, no tanto a los 13, ya que no se pueden aún sacar diferencias en una contrarreloj individual de 13 kilómetros. A lo mejor también, en vez de poner una crono individual, hubiera puesto una crono por equipos, ya que estamos en territorio danés, como ha hecho la Vuelta a España, ¿no? Hace una contrarreloj por equipos de 23 kilómetros, a lo mejor quizá un pelín más larga, unos 30-40 kilómetros, para ver por dónde pueden ir los tiros en este Tour de Francia. Ahora, otras de las noticias que nos ha dejado esta última semana de ciclismo es la nueva equipación de Movistar, dándole más protagonismo al azul oscuro, como en los viejos tiempos, allá por 2016 y 2015 y 2017, dejando así más aparte ese color azul más clarito, y han pasado más pues a un azul oscuro. También otra de las noticias que nos ha dejado esta semana de ciclismo es
por ejemplo, la decisión de que Pogačar correrá tanto Tour de Flandes como País Vasco, quiere seguir sumando carreras ciclistas importantes. El rey ahora mismo del ciclismo, Tadej Pogačar, Roglic confirmado al Tour, Landa ha mostrado su deseo por ir al Giro y al Tour, y también el principio de las pretemporadas ciclistas, sobre todo esto muy importante porque en España, por ejemplo, como al hacer buen tiempo en diciembre y en enero, muchos de los corredores pues vienen aquí a nuestro país a disfrutar del buen tiempo. También otra de las noticias que nos ha dejado esta semana de ciclismo es la Val di Sole World Cup 2021, que ha sido un espectáculo de ciclocross sobre nieve, que en un circuito en Val di Sole que ya se subió ya se hizo ahí el mundial de mountain bike, el que ganó Nino Schurter en la última curva, increíble, con subidas a pie, muros, también con tablones. También hay que destacar una mala salida de Tom Pidcock, que le perjudicó durante toda la carrera. Van Aert se pone primero rápidamente, intenta soltar a sus rivales, a sus mayores rivales, Iservit y Van Hoek. Un Van Aert que tuvo bastantes errores durante toda la carrera, y eso hizo que Van Hoek y Iservit tuvieran la posibilidad de estar ahí, pero aún así Van Aert se le veía muy bien, con mucha fuerza en las piernas. También los rivales fallaban, entre ellos Iservit, que permitía que Tom Pidcock, que había hecho una mala salida y estaba remontando, al igual que Hermans, que estaba ahí en la cuarta quinta posición, le pillasen en el tercer puesto. También caída de Iservit, que hacía que Pidcock y Hermans pasaran a la tercera y cuarta posición respectivamente. Y luego una cosa muy importante en las carreras ciclistas en circuito es cómo se adaptan los corredores al circuito. Hay gente, por ejemplo, como Van Aert, que se adapta muy rápido a los circuitos, y hay otros que, pues bueno, no se adaptan tan rápido a las competiciones en el circuito. Van Hoek se desinfla y Don Pidcock le pilla esa batalla entre la segunda y la tercera posición. Van Aert se escapaba al minuto, tenía unas piernas brutales. Harman se queda descolgado por una caída, ya es descartado para el podio. Van Aert cae, pero no le pasa nada, no tiene, digamos, consecuencias aparentes. Y Servit le acelera para adelantar al tercero, ¿no? Al que por aquel entonces era tercero, que era Hermans, pero cae, y Pidcock acelera para poder escaparse de lo máximo posible, y al final ganó Van Aert con Van Hoek segundo y Pidcock tercero. Luego, otra de las noticias que nos ha dejado esta semana de ciclismo es el fichaje de Mark Padun por el Education First, un joven talentoso escalador, un fichaje el cual poca gente se esperaba, porque normalmente los jóvenes corredores suelen ser bastante bien escoltados, ¿no?, por los equipos, con salarios altos y contratos a largo plazo. Y luego, otra de las anécdotas que nos ha dejado este fichaje es que una cuenta falsa del Bora ha anunciado su fichaje antes de tiempo, y esto ha causado, digamos, un poco de revuelo en las redes sociales, con algunos empanados, entre los cuales me incluyo, en el que nos hayamos creído que el Bora había fichado a Mark Padun. Un fichaje de Mark Padun que evidentemente es un fichaje a largo plazo, para seguir así sumando gregarios que puedan ayudar tanto a Rigoberto Urán como que puedan ayudar a Rigoberto Urán y a los jefes de fila del Education First, y poder darle ese reemplazo generacional de Rigoberto Urán a Mark Padun. Y ahora, como el ciclismo últimamente no nos ha dejado muchas noticias de última hora, vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente en el ciclismo. Vamos a hablar de la alimentación en el ciclismo, sobre todo de la nutrición durante temporada. Normalmente se suele hacer una ingesta de alimentos de 5 veces al día. Los días de entreno se suele hacer como un desayuno, una comida durante el entreno, después comida post-entreno, una merienda y una cena. Normalmente el desayuno suele ser un pan, digamos, un pan casero, con huevos duros, con
huevos duros, tostadas con tomate, pavo, queso, mermelada o mantequilla y zumo de naranja, sobre todo también natural y a lo mejor algún cafecito algún cafecito y eso. Durante el entreno lo que se suele tomar pueden ser barritas energéticas cada hora y luego si el entreno también es bastante largo, normalmente la gente se suele parar en un bar a comerse unas tostaditas justo después del entreno un batido de proteínas para recuperar las proteínas perdidas durante el entreno. Normalmente la comida, perdón, suele ser pasta con atún, aceite y queso y luego una tostadita de pavo y de postre fruta. Luego la merienda suele ser algo también bastante ligerito, una fruta o un yogur con miel. Y luego la cena también bastante ligerito, una ensalada de atún con tomate, con lechuga y aguacate y luego pescado o pollo. Luego también hay alteración con los días de descanso y de competición y luego también hay diferentes fases de nutrición. Luego está la nutrición más, digamos, la más a rajatabla, ¿no? Que es la que viene antes de los objetivos de la temporada y luego está la nutrición, digamos, la fase vividor, que es la que suele hacer cuando se acaba la temporada en la que los ciclistas descansan, descansan bastante. Sobre todo, pues pueden hacer cosas que durante toda la temporada no pueden hacer. Luego la nutrición durante una competición, sobre todo se divide en tres partes, ¿no? Pre-etapa, en carrera y post-etapa. Luego, antes de la etapa, lo que se suele comer de desayuno suele ser café, tomarte un café y luego a lo mejor un bocadillito de desayuno. Luego, 3 horas antes de la carrera, se suele comer pasta o arroz combinado con pavo, con jamón, con algo de aceite, queso, cereales, con yogures o tostadas y zumos también naturales. Todo, sobre todo esto tiene que ser natural. No, en una entrevista que le hice a Víctor de la Parte, intentaban hacer los ciclistas era cuidarse bastante y no comer productos procesados, como voy a enseñar en el audio de ahora. La alimentación y el descanso pues es lo más importante para que podamos rendir bien, entonces pues nos alimentamos lo más sano que podemos, intentando evitar los procesados, comemos mucha verdura, mucho hidrato de carbono para tener los depósitos llenos y evitamos pues eso, todo lo que sean procesados, bollería, azúcares, grasas. Luego en carrera se suelen pues comer barritas energéticas, geles, sobre todo y bebidas deportivas isotónicas. Luego a lo mejor algunos plátanos y algunos frutos secos, aunque no más de 60 gramos de carbohidratos la hora, ya que supondría pues una, digamos que se pasa del límite de ingesta de alimentos del ciclista en carreras. Y luego ya después de la carrera lo que se suele hacer es una rehidratación con sobre todo agua y sales minerales, reponer el glucógeno gastado con con esas bebidas isotónicas y luego una consumición de proteínas para correcta corrección muscular, que suelen ser 20 a 40 gramos de proteína y de 60 hasta 80 gramos de hidratos de carbono. Luego, media hora después de acabar la etapa, lo que se suele comer es algo lácteo para recuperar los aminoácidos, para recuperar proteína, acompañado de normalmente suele ser un bocadillo y luego de cena un plato de pasta con carne o pescado y luego fruta de postre para no perder la compostura de la alimentación ciclista. Y luego digamos, otro tema recurrente del ciclismo suele ser el descanso. Normalmente ahora vamos a hablar del descanso al finalizar la temporada, que suele ser tanto una recuperación tanto física como mentalmente, ya que el ciclista se pasa la gran mayoría de su tiempo tanto viajando como compitiendo y ya tanto el cuerpo como físico como tanto física como mentalmente no responde. Luego normalmente este descanso suele ser totalmente absoluto y va normalmente de 1 a 3 semanas también dependiendo de la edad y de las carreras competidas, ya que un corredor con una edad más avanzada va a necesitar más tiempo para reponerse que no uno tan joven. Y luego ya también dependiendo de las carreras que ha, que ha competido, pues un corredor que ha hecho menos carreras va a descansar menos que uno que ha hecho más. Aunque también se suelen hacer actividades físicas para no perder la musculatura ganada durante la temporada, como por ejemplo
suele ser pasear o natación, incluso salir en bici, pero de una forma más tranquila con los amigos, por ejemplo. Y luego dejan aparte las dietas estrictas, lo que puede conllevar a ganar algún kilito que otro. Y normalmente este tiempo suele estar destinado a relajarse y a resetear. También suelen, digamos, hacer actividades que no pueden hacer durante la temporada, como por ejemplo irse de fiesta, irse de viaje, por ejemplo, salir con los amigos, cosas que normalmente digamos que la temporada normal no pueden hacer. Y luego el descanso durante la temporada, ¿no? Durante estos meses de febrero hasta octubre, noviembre, incluso diciembre, pues normalmente se suele hacer un periodo de recuperación activa mientras no se compite, que suele ser salir a soltar piernas en bicicleta combinándolo con otros ejercicios de gimnasio. No suelen superar la hora y media y normalmente suele ser el 65% de la capacidad física del ciclista. Normalmente los entrenamientos suelen ser, sobre todo los de bicicleta, suelen ser a cadencia alta, no a muchas pedaladas por minuto, entre 90 y 100, para reforzar la regeneración muscular y que el músculo no se haga bola, no se haga fuerte, no tenga que tirar mucho de músculo. Y luego después, al finalizar tanto las etapas como, digamos, el entreno, se suele hacer un poco de rotillo para calmar el cuerpo, ¿no? Para hacer ese periodo de cool down, como lo llaman en inglés, un periodo de enfriamiento, que normalmente lo suele hacer también dependiendo de la persona. Hay gente que se niega y hay gente que no hace este periodo de enfriamiento. Y luego también, normalmente entrenar no es siempre mejor, entrenar más no es siempre mejor, sino que hay que priorizar más la calidad antes que la cantidad. Y también es verdad que el descanso total, al menos una vez por semana, es necesario para la regeneración del tejido muscular, para la relajación y para el superávit calórico, que sobre todo esto hay que planificarlo muy bien. El superávit calórico es básicamente ingerir más calorías de las que se queman, ¿no? Comer, digamos, lo que es comer más, entre comillas. Y luego, para recuperar las piernas cansadas, lo que se suele, digamos, los remedios de abuela, digamos, ¿no? Lo que se suele hacer es poner las piernas hacia arriba para ayudar al retorno venoso hacia el corazón. Luego también las medias compresivas mejoran la circulación de la sangre. También, al igual que los baños de contraste de una temperatura alta, aceleran la recuperación y también van bien para la circulación de la sangre. Luego también hacerse masajes semanales o quincenales también ayudan a la recuperación, ya que ayudan a que el músculo no se ponga duro, digamos, no tengas tantas rampas al hacer el ejercicio, para relajar sobre todo los músculos. Y luego también dormir con las piernas ligeramente levantadas para eso, ¿no? Para ayudar al retorno venoso, no muy exagerado, pero sí con a lo mejor algunos 20-30 centímetros de piernas elevadas. También va bien hidratarse bien tanto antes como después del entrenamiento, ya que ayuda a conservar el tejido muscular y que las fibras no se rompan, provocando así tanto agujetas como rampas y como muchas de estas otras cosas. Y ahora, para concluir, vamos a hacer nuestras conclusiones de estas últimas noticias y lo que hemos hablado hoy. Pues digamos que la Vuelta a España yo la he llamado como la experimentación con la media Vuelta a España, la media vuelta porque se deja media España vacía, y también, digamos, es una experimentación porque muchas etapas son llanas, con finales en alto en puertos de primera categoría. Yo personalmente lo encuentro una aberración, ¿no? Lo encuentro algo raro, algo muy raro por parte de Javier Guillén, el director general de la Vuelta a España. A Van Aert se le ve fuerte para el regreso de la temporada 2022 para el principio. Luego también decisión con valentía de Tadej Pogačar al apuntarse al Tour de Flandes. También apuesta por el futuro el Education First con el fichaje de Mark Padun, y la alimentación y el descanso es de lo más importante en el deporte del ciclismo, ya que afecta tanto al rendimiento afecta mucho al rendimiento de ciclistas. Y sobre todo daros la noticia de que tenemos un email abierto para poder participar en los siguientes podcasts,
y para que dejéis vuestro granito de arena para que aportéis, ¿no? Un poquito en este podcast. El email se llama elchuparrodaspodcast@gmail.com y nada más enviáis vuestro mensaje con vuestras peticiones alrededor del podcast, ¿no? O alguna noticia que sepáis o simplemente quiero participar en el podcast, punto, pues nos pondremos en contacto con usted y ya pues podremos, a ver si podremos coincidir para hacer una entrevista o algo, o un episodio entero del podcast. Dicho esto, que paséis un buen día, unas buenas navidades, feliz Navidad a todos y que os vaya bien la vida, chicos. Hasta luego, hasta la próxima.